Cuando mi padre terminó su discurso sin mencionarme, sentí la necesidad de una corrección. Tomé el micrófono y leí una frase impactante de mi teléfono, sumiendo el jardín en un silencio total. Luego, me marché. Él me llamó 11 veces antes de medianoche, buscando una respuesta. Llevaba 45 minutos con el teléfono en el regazo para cuando mi padre se puso de pie. Era un sábado por la tarde a finales de mayo, y el patio trasero de la casa de mis padres en Columbus olía a carbón, a césped recién cortado y a ese tipo específico de angustia que llevaba en el pecho desde que tenía aproximadamente 9 años. Se habían colgado guirnaldas de luces entre los postes de la cerca y el viejo roble al que mi hermano Jackson solía trepar cuando era niño. Alguien, mi madre, casi con toda seguridad, había colocado 47 sillas blancas plegables en filas irregulares sobre el césped. Había una larga mesa de catering cubierta con un mantel blanco, bandejas de champiñones rellenos, embutidos y un tazón de ensalada de pasta que había estado al sol un poco más de la cuenta. Había un pastel de la panadería italiana de Broad Street. Mi nombre estaba escrito en la parte superior con glaseado azul pálido. Recuerdo haber mirado el pastel y pensar, bueno, al menos la panadería acertó. Mi padre estaba de pie junto a la pequeña mesa plegable que habían posicionado como un podio improvisado en el extremo más alejado del patio, cerca de los rosales que mi madre había plantado el año que cumplí 12. Golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla. Las conversaciones a mi alrededor se apagaron de esa manera lenta y desigual en que 47 conversaciones distintas siempre se apagan cuando alguien pide atención, un grupo a la vez, hasta que todo el patio quedó en silencio y toda la atención apuntaba hacia él. Yo tenía 23 años. Acababa de terminar mi título en Ingeniería Estructural en Ohio State, graduándome con un promedio de 3.91, una oferta de pasantía ya firmada con Hatton and Associates en Cincinnati, y una tesis de grado que mi asesor académico, el Dr. Harrison, había presentado formalmente para el premio anual del Departamento en Diseño Aplicado. Había logrado todo eso mientras trabajaba 22 horas a la semana en un pequeño estudio de dibujo en Eagle Street, pagando mi propio alquiler y servicios desde el otoño de mi segundo año, y llamando a casa todos los domingos a las 6 de la tarde, ya fuera que alguien me devolviera la llamada o no. La mayoría de los domingos no lo hacían. Yo sabía lo que había en mi teléfono. Había escrito la oración 6 semanas antes. Se la había leído en voz alta a mi terapeuta, la doctora Evelyn Carter, en su pequeña oficina en Broadview Road, sentada en el sillón de terciopelo verde junto a la ventana por donde la luz de la tarde entraba de soslayo por el suelo. Ella había escuchado todo sin decir una palabra, y cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, y luego dijo muy simplemente, eso es. Esa es la indicada. La había guardado en una nota de mi teléfono titulada Fiesta. La había mirado probablemente 60 veces entre aquella tarde de martes y este sábado por la noche. Me dije a mí misma durante el camino hacia allí que no la iba a usar. Me dije que me sentaría en ese jardín, sonreiría, comería ensalada de pasta y dejaría que mi padre fuera quien necesitara ser frente a los vecinos, porque eso era lo que siempre había hecho y ya era buena en ello. Me dije que tenía una vida real comenzando en Cincinnati en 8 semanas. Me dije que ya no importaba lo que pasara en esta fiesta porque de todos modos me iba, y la distancia haría el trabajo que los años no habían logrado. Mi padre se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Debería hablarles de Richard Sterling, porque entender lo que pasó esa noche requiere entender qué tipo de hombre es. No de una manera simple, no como un villano, sino de la forma específicamente complicada en que una persona que ha moldeado tu vida requiere ser entendida. Mi padre tiene 61 años. Creció en una casa en Youngstown donde la regla, tácita o no, era que los hombres que mostraban emociones eran hombres que habían fracasado en algo. Su propio padre trabajaba en una planta de acero, llegaba a casa cansado, cenaba sin hablar y se iba a la cama a las 9 todas las noches durante 30 años. Y mi padre vio eso y decidió que él iba a ser más cálido, más presente, más involucrado. Y lo fue, a su manera. Entrenó el equipo de béisbol infantil de Jackson durante 4 años. Llevó a Jackson a sesiones de tutoría 2 veces por semana durante 2 años en la escuela secundaria cuando la lectura se le dificultaba. Se quedaba despierto hasta tarde en la mesa de la cocina repasando la tarea de álgebra, paciente de una manera que genuinamente admiraba incluso cuando era niña. Apareció para Jackson en las formas específicas, prácticas y visibles que hacen que un padre se sienta como un padre.
El problema no era que amara a Jackson. El problema era lo que él necesitaba de ese amor. Mi padre construyó todo su sentido de sí mismo en torno a ser el hombre que Jackson necesitaba, el rescatador, la presencia esencial. Cuando Jackson tenía problemas, mi padre tenía un papel. Cuando Jackson triunfaba, mi padre tenía una historia. El campeonato de béisbol infantil de 1998. El día que Jackson pasó su examen de conducir después de 3 intentos. El trabajo de logística en Dayton que Jackson consiguió a través de una conexión que mi padre había arreglado discretamente. Estas eran las historias que mi padre contaba sobre sí mismo al contarlas sobre Jackson. Y esas historias lo organizaban y le daban una forma que él reconocía. Yo no tuve las dificultades que tuvo Jackson. Leer fue algo que aprendí temprano y fácil. Las matemáticas tenían un tipo de sentido estructural para mí desde que estaba en 3er grado. Trabajaba en silencio, resolvía las cosas y no pedía una ayuda que había aprendido a no esperar. Y creo que mi padre, genuinamente y sin malicia, archivó eso como, Harper está bien. Harper no me necesita. Creo que se contó a sí mismo esa historia porque la alternativa era más difícil de mirar directamente. La alternativa era que su atención había estado tan completamente organizada alrededor de Jackson que yo simplemente nunca había estado en su centro. Que su amor era real, pero su perspectiva era estrecha. Y yo había estado parada al borde de ella toda mi vida, apenas fuera de plano. Había estado trabajando en entender esto durante 2 años desde que empecé a ver a la doctora Carter al principio de mi 3er año de universidad. Había ido la primera vez porque no dormía y había empezado a evitar mis llamadas dominicales a casa, y no podía explicar ninguna de esas cosas de una manera que tuviera sentido. ¿La doctora Carter había sido paciente de una manera que se sentía diferente a la de otros profesionales que había conocido? No me apresuró hacia una conclusión. Me dejó dar vueltas alrededor del mismo material semana tras semana hasta que una tarde de martes de noviembre, unos 4 meses después, dijo en voz baja, suena como si te hubieras criado a ti misma junto a una familia que se llamaba a sí misma unida. Esa oración me entristeció durante mucho tiempo. No la escribí. No lo necesité. Ya estaba dentro de mí antes de que ella la dijera. Solo le había dado una forma que yo podía sostener. También me ayudó a entender algo más, algo a lo que me he aferrado con más cuidado. La distancia de mi padre no era un veredicto sobre mí. Su incapacidad para verme por completo era una limitación dentro de él, no una medida precisa de mi valor. Tenía miedo, de la forma en que los hombres de su particular formación tienen miedo, de que si miraba directamente lo que no me había dado, la historia que había construido sobre sí mismo como un buen padre requeriría ser reconstruida. Y reconstruir esa historia significaba admitir un fracaso para el cual no tenía las herramientas para asimilar. Así que miró hacia otro lado. Miró a Jackson. Miró el trofeo de béisbol infantil y el trabajo de logística, las victorias fáciles que confirmaban lo que necesitaba creer sobre sí mismo. Entender todo eso no hizo que doliera menos, pero cambió lo que iba a hacer al respecto. El primer momento en que entendí con claridad y palabras lo que había estado sucediendo, no solo como un dolor sin forma, sino nombrándolo con precisión, fue el día de Acción de Gracias antes de mi último año. Estábamos todos en la mesa a la hora de cenar, los 4, más mi tía Brenda y su esposo Gary, y mi padre hizo un brindis antes de la comida. Habló sobre el nuevo puesto de logística de Jackson en Dayton. Habló sobre el jardín de mi madre, que había recibido un reconocimiento informal del vecindario ese verano. Habló de los Cleveland Browns durante aproximadamente 3 minutos, porque siempre lo hace, porque ese es el registro de emociones que alcanza con mayor facilidad. Me senté en esa mesa durante 18 minutos completos con las manos cruzadas en el regazo, esperando mi nombre, esperando cualquier reconocimiento de que yo estaba presente, de que era una persona en la mesa, de que tenía un promedio de 3.89. Una beca al mérito que acababa de cubrir la matrícula completa de mi último semestre y un tema de tesis que había estado desarrollando durante 2 años. Nunca dijo mi nombre. Ni una sola vez. Mi madre cruzó la mirada conmigo desde el otro lado de la mesa. Me dio la mirada que me había estado dando toda mi vida. Una pequeña inclinación de cabeza, arrepentida y resignada. La expresión de una mujer que ve exactamente lo que está pasando y ha decidido, años atrás, que no tiene los medios para cambiarlo.
Me excusé para usar el baño. Me quedé frente al lavabo con el agua corriendo durante 4 minutos. Cuando me miré al espejo, tomé una decisión de la que aún no era plenamente consciente. Iba a dejar de esperar. Iba a hacer algo. Solo que aún no sabía qué. Conduciendo a casa después de Acción de Gracias por la ruta 315, llamé a mi amiga Chloe. Chloe y yo habíamos sido íntimas desde la primera semana de nuestro primer año, cuando ambas entramos por error a la recepción del departamento equivocado y nos quedamos de todos modos porque la comida era sustancialmente mejor que cualquier cosa en el comedor estudiantil. Sabía más sobre mi familia que casi cualquier otra persona porque había sido lo suficientemente paciente para preguntar y seguir preguntando. Lo volvió a hacer, le dije. Lo del brindis. 18 minutos. Los conté. Se quedó en silencio por un momento. Harper, dijo finalmente. En algún momento, vas a tener que decidir qué quieres hacer con esto porque no va a cambiar por sí solo. No se va a despertar un día y de repente entender lo que ha estado haciendo. Lo sé, dije. Entonces, ¿qué quieres hacer? Conduje durante unas 2 millas en la oscuridad antes de responder. Aún no lo sé, pero lo voy a averiguar. La fiesta de graduación había sido enteramente idea de mi madre. La había estado planeando desde febrero, llamándome cada 2 o 3 semanas para discutir los detalles. Y podía escuchar en su voz cuánto quería que saliera bien, cuánto necesitaba que esta única ocasión fuera algo sin complicaciones y cálido. Había encontrado a la empresa de catering a través de su compañera de trabajo Donna, una mujer con la que había trabajado en la oficina de registros del condado durante 11 años, quien había contratado a la misma compañía para una fiesta de jubilación el otoño anterior. Había encargado el pastel con 3 semanas de antelación y me llamó 2 veces para confirmar la ortografía de mi nombre y el sabor. Ella misma había colgado las luces la tarde anterior a la fiesta, de pie en el taburete de madera que mi padre sostenía desde abajo, y me había llamado esa noche para decirme que el patio se veía hermoso. Le había dicho que sí a todo lo que proponía porque amaba a mi madre y podía ver lo que intentaba hacer. Intentaba hacer que esta única noche fuera lo que nunca había logrado hacer que fuera nuestra familia, un lugar donde yo fuera vista. Lo estaba haciendo a través de bandejas de catering, guirnaldas de luces y un pastel con mi nombre, porque esas eran las herramientas que tenía y yo no iba a menospreciarlo. No le hablé de la nota en mi teléfono. No quería ponerle ese peso antes de que la noche sucediera. Llegué al mediodía para ayudar a preparar todo. Desplegué 47 sillas. Ayudé a arreglar la mesa de servicio y moví la ensalada de pasta a la sombra. Caminé por el patio trasero mientras aún estaba vacío y me quedé un momento cerca del viejo roble. Y pensé en cuando tenía 8 años, trepando ese árbol todas las tardes de verano, llamando a mi madre en la ventana de la cocina y mi madre mirando hacia arriba y saludando. Pensé en lo simple que se había sentido eso. Pensé en cuánto tiempo había pasado desde entonces tratando de volver a algo así de simple. Luego entré y ayudé a sacar hielo del congelador del garaje, y los primeros invitados comenzaron a llegar a las 3. Para las 5, el patio se estaba llenando. Mi tía Brenda llegó con su esposo, Gary, y me encontró de inmediato, abrazándome y diciéndome lo orgullosa que estaba, que le había estado diciendo a todo el que conocía que su sobrina iba a ser ingeniera. Me aferré a eso por un momento. La compañera de trabajo de mi madre, Donna, llegó con su hijo adolescente, quien sacó su teléfono a los 4 minutos de entrar al patio y se quedó así, lo cual me resultó extrañamente relajante. Llegaron vecinos. Familiares, amigos que no había visto en varios años, personas que solo me conocían como una niña y ahora me miraban con esa expresión ligeramente sobresaltada de los adultos al encontrarse con la versión adulta de alguien a quien habían dejado de seguirle el rastro. Jackson llegó con Ashley a las 5:45. Ashley era alta y cálida, y tenía esa cualidad particular que tienen las personas genuinamente amables cuando entran en un sistema familiar complicado. Intentaba ser buena con todos simultáneamente y no podía entender muy bien por qué el ambiente se sentía como se sentía. Me abrazó, me dijo felicidades y pareció decir cada palabra en serio. Me agradaba. Me había agradado las 2 veces que la había visto antes de esto, y me agradaba más por el hecho de que había elegido a Jackson sin parecer entender, al menos no todavía, en lo que se había metido. Jackson y yo no somos cercanos. Nunca lo hemos sido, no en esa forma fácil que tienen los hermanos.
Las dinámicas de nuestra familia hacían que la cercanía fuera complicada. Cuando un hijo es el centro de atención de una familia y el otro no lo es, la relación entre los niños se vuelve extraña, incluso cuando ninguno de los dos eligió esos roles. Jackson nunca había sido malo conmigo. Tampoco me había visto nunca de la misma manera que nuestro padre no lo había hecho, y siempre sospeché que era porque verme claramente le habría obligado a mirar una versión de nuestra familia que era más difícil de habitar. Vi a mi padre llegar a casa a las 5:47 de la tarde después de ir a comprar servilletas extra. Besó a mi madre, estrechó la mano de dos vecinos y se movió inmediatamente hacia la esquina del patio de Jackson y Ashley. Le dio una palmada en el hombro a Jackson. Se rió de algo que dijo Jackson. Se veía cómodo, cálido y reconocible como un hombre que sabía cuál era su lugar en la habitación. Yo estaba de pie en el lado opuesto del patio sosteniendo un agua mineral. Observé esto por un momento. Sentí lo que he sentido toda mi vida. No enojo, ni siquiera exactamente tristeza en el sentido agudo, sino algo más pesado y más específico, como estar de pie afuera en una noche fría. Mirando a través de una ventana iluminada hacia una habitación donde todos adentro parecen saber exactamente por qué están ahí y donde se supone que debes estar tú. Fui a mi silla. Me senté. Puse el teléfono en mi regazo. Abrí la nota. Aún no había decidido nada. 9 días antes de la fiesta, había estado sentada en mi auto en el estacionamiento del Kroger en Henderson Road a las 11:22 de la noche. Había conducido hasta allí para comprar Earl Grey. Había estado sentada en el estacionamiento durante 31 minutos sin entrar. Tenía el teléfono en la mano. La nota estaba abierta. Había memorizado la oración hacía 6 semanas, pero seguía leyéndola de todos modos. De la forma en que lees algo cuando necesitas que siga siendo real y no se disuelva en la abstracción como pueden hacerlo las palabras cuando las miras por mucho tiempo. Estaba asustada. Quiero decir eso claramente porque creo que la forma en que se cuentan historias como esta a veces puede pulir el miedo. Dejarlo fuera. Hacer que la persona que finalmente hizo las cosas parezca alguien que siempre estuvo seguro. Yo no estaba segura. Tenía 23 años, sentada sola en un Honda Civic en el estacionamiento de un supermercado a las 11 de la noche, y tenía miedo de una larga y específica lista de cosas. Tenía miedo del silencio en el patio. Tenía miedo del rostro de mi padre en el momento después de la oración. No de su enojo, sino de su confusión. La mirada de un hombre encontrándose con algo que no tiene lugar en la historia que se ha estado contando a sí mismo. Tenía miedo de la expresión de mi madre, la que había estado leyendo, absorbiendo y tratando de sobrevivir desde la infancia. Tenía miedo de decir la oración, salir, sentarme en mi auto, llamar a Chloe y sentirme exactamente igual de invisible que siempre, pero ahora también sola de una manera nueva. Miedo de que incluso la verdad, dicha claramente frente a 47 testigos, simplemente fuera absorbida y reformulada y yo siguiera siendo la dramática, la difícil, la que no podía simplemente dejar las cosas en paz. ¿La doctora? Carter había dicho algo el martes anterior a lo que yo no dejaba de darle vueltas. Había dicho, Harper, has estado esperando que te entregue algo que él genuinamente no sabe que te debe. La oración no lo va a cambiar. No vayas esperando que lo asimile. Hazlo porque tú necesitas un registro. Porque necesitas saber que te paraste en ese patio y dijiste lo que era verdad para ti misma, sin importar lo que él haga con ello. Dije eso en voz alta en el auto, sola, con el motor apagado, las ventanas empezando a empañarse por el frío, mi aliento visible en el aire frente a mí. Lo dije 2 veces, lentamente. Luego guardé el teléfono en mi bolso y entré al Kroger. Compré el Earl Grey en la lata con la pequeña abolladura en la tapa. La misma marca que había comprado cada semana durante 2 años. La abolladura siempre en el mismo lugar. Algo confiable y consistente en una vida que estaba a punto de volcarse. Conduje a casa. Calenté la tetera. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina con la taza entre ambas manos y la agenda de cuero abierta frente a mí en la página donde había anotado la fecha de la fiesta. Y pensé en todo. Pensé en los 18 minutos en Acción de Gracias. Pensé en todos los días de Acción de Gracias anteriores a ese, los que me había sentado en la mesa y había esperado y contado, y había mirado la inclinación de disculpa de mi madre, y me había ido a casa sin decirle nada a nadie.
Pensé en la beca al mérito que había ganado y que nunca mencioné a mis padres porque había aprendido en algún momento del camino que no había audiencia para ello. Pensé en cada llamada de domingo que se iba al buzón de voz. En cada logro que existía solo en mi propio registro, el pequeño libro de contabilidad escrito a mano en el cajón de mi cocina que había comenzado a usar hacía 2 años, escribiendo las cosas que había hecho solo para que existieran en algún lugar fuera de mi propia cabeza. Pensé, he trabajado demasiado duro y demasiado en silencio durante demasiado tiempo como para sentarme en ese patio el día que me gradúo de una carrera que construí completamente sola y ser invisible una vez más. Eso no era resolución. No era valentía. Era la verdad. Finalmente decidí que había terminado de ser paciente. La mañana de la fiesta, Chloe me llamó a las 9. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás realmente bien? ¿O estás haciendo eso en lo que dices, bien, y significa algo que te toma 20 minutos explicar adecuadamente? Estaba de pie en mi cocina con el suéter azul holgado con el que había dormido, sosteniendo la lata de té Earl Grey. Tengo la nota, dije. Voy a la fiesta y tengo la nota. No vas a perder el valor en el estacionamiento. No voy a perder el valor. Porque te conozco, Harper, y tienes tendencia a hacerlo. No voy a perder el valor, repetí. He estado pensando en esto durante 6 semanas. He estado pensando en esto por más de 6 semanas, la verdad. Voy a ir. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo. Estaré en las escaleras de tu casa con vino cuando regreses. ¿Blanco? Obviamente blanco, dije. Me puse el vestido verde pálido. Me puse los pendientes de perlas de mi abuela, los pequeños y sencillos que normalmente volvía a dejar en su cajita antes de los eventos familiares porque siempre pasaba algo antes en la noche que hacía que la ocasión no pareciera merecerlos. Esa tarde, me los dejé puestos deliberadamente. Iba a estar completamente allí. Pasara lo que pasara, iba a presentarme como yo misma. Conduje a casa de mis padres. Desplegué sillas. Moví la ensalada de pasta a la sombra. Hablé con mi tía Brenda sobre sus maceteros elevados durante 20 minutos y genuinamente lo disfruté. Ayudé a cargar el hielo. Vi a 47 personas llenar el patio y encontrar sus rincones. Vi a mi padre llegar a casa y dirigirse hacia Jackson, sentí el peso familiar de todo eso, me senté en mi silla, abrí la nota y esperé. Mi padre golpeó su copa a las 7:18 de la tarde. Habló durante 12 minutos y 40 segundos. Observé el reloj en mi teléfono mientras él hablaba. 12 minutos y 40 segundos, y le di una oportunidad a cada segundo. Habló sobre el valor de la educación, el principio de la misma, abstracto, sin ataduras a ninguna persona en particular en el patio. Contó la historia sobre el campeonato de béisbol infantil de Jackson de 1998, que he escuchado aproximadamente 40 veces en mi vida y que no tiene nada que ver con un título en ingeniería estructural. Habló de mi madre. Agradeció a los vecinos. Recomendó los champiñones rellenos. Mencionó cuánto tiempo él y mi madre llevaban yendo a esa empresa de catering. Levantó su copa y brindó por la familia. No dijo mi nombre. Ni al principio. Ni en el medio. Ni al final. No en 12 minutos y 40 segundos en una fiesta donde mi nombre estaba escrito con glaseado azul pálido en un pastel a 6 pies de distancia de él. A mi alrededor, 47 personas levantaron sus copas. El rostro de mi madre estaba haciendo esa cosa complicada que hace. Jackson miraba el césped. Ashley me miraba con su expresión abierta, impotente y apenada. Mi tía Brenda, 2 filas atrás, estaba muy quieta. Miré hacia abajo a la nota. Me quedé inmóvil durante 30 segundos. Sé que fueron 30 segundos porque los conté uno por uno de la misma manera que siempre he contado los minutos que esperaba ser vista. Algunas cosas las preparas y cuando llega el momento se sienten ensayadas, rígidas y mecánicas, como si te estuvieras viendo desde afuera. Esto fue todo lo contrario. Cuando me puse de pie, fue el movimiento más natural que había hecho en años. Algo que había estado enrollado durante mucho tiempo finalmente, silenciosamente, se deshizo. No estaba temblando. No me apresuraba.
caminé hacia la mesa plegable en el extremo más alejado del patio, pasando la segunda y la primera fila de sillas, pasando a mi tía Brenda, quien no dijo nada, pero me observaba con algo en su rostro que no pude interpretar del todo. Mi padre todavía estaba en la mesa, alcanzando su plato, y me miró con una mezcla de sorpresa y esa leve irritación que reservaba para las desviaciones de sus planes. Harper, dijo. Tengo una corrección que hacer, dije. El patio se quedó en silencio, no gradualmente esta vez. Todo a la vez, de la forma en que una habitación puede quedar en silencio cuando algo en el aire cambia, y todos lo registran simultáneamente sin saber exactamente qué es lo que están registrando. Levanté mi teléfono. Miré la nota. No miré a la cara a mi padre mientras leía porque no lo necesitaba. La oración no era para él. En 4 años de universidad y trabajo en ingeniería, mantuve un promedio de 3.91, gané el dinero de mi propia matrícula, pagué mi propio alquiler y recibí una nominación al premio del departamento. Y esta noche, mi padre dio un discurso de 12 minutos en mi fiesta de graduación y no dijo mi nombre. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa plegable. Miré a mi padre entonces. Estaba muy quieto. Su rostro tenía una expresión que nunca había visto en él. No enojo, no la irritación que esperaba, sino algo más cercano a un hombre que se ha topado con algo para lo que su versión preparada de sí mismo no tiene respuesta. Dije, felicidades a todos. Tomé mi bolso de mi asiento. Me puse mi abrigo de lana azul marino, ese al que le faltaba el tercer botón y que tenía la intención de reemplazar desde marzo y de alguna manera siempre lo olvidaba. Caminé por el patio hacia la puerta lateral. No miré a mi madre. No miré a Jackson. Caminé hasta mi auto, que estaba estacionado en la calle a 2 casas de distancia, subí, encendí el motor y me fui. Lo que mi padre no sabía, lo que nadie en ese patio sabía excepto Joe, era que 6 días antes de la fiesta, me había sentado en la oficina de la doctora Carter y me había grabado leyendo esa oración en voz alta en mi teléfono, de forma clara, constante, con mi propia voz. Había enviado la grabación por correo electrónico a todas las direcciones de correo electrónico de la familia que tenía. A mi padre, a mi madre, a Jackson, a mi tía Brenda, a 2 primos que habían estado en la fiesta. El asunto decía, algo que quiero que tengan registrado. Había utilizado una herramienta de envío programado para que saliera a las 8 de la tarde de ese sábado por la noche. Se envió a las 8 de la tarde. Yo estaba en la ruta 315 en dirección norte. La primera llamada de mi padre entró a las 8:03. Para la medianoche, tenía 11 llamadas perdidas de su número. Las conté todas. Chloe estaba en las escaleras de mi apartamento con una botella de Riesling y 2 copas, exactamente como había dicho que estaría. Nos sentamos en las escaleras de concreto en la cálida oscuridad, ella sirvió y le conté todo lentamente desde el principio de la noche hasta el viaje en auto a casa. Escuchó hasta el final sin interrumpir, lo cual es una de las cosas que siempre he valorado más de ella. Entiende que algunas historias necesitan ser contadas en su totalidad antes de poder ser discutidas. ¿Cómo te sientes?, dijo cuando terminé. Lo pensé seriamente, como la pregunta merecía. Honesta, dije. Como si me hubieran devuelto algo que me pertenecía. Asintió y sirvió más vino, y nos sentamos ahí por un largo rato, sin hablar, escuchando la televisión de un vecino a través de una ventana abierta al final de la calle. Fue una de las mejores horas de todo el año. Las 11 llamadas perdidas de mi padre se quedaron en mi teléfono, 4 de mi madre, 2 de Jackson, lo cual no había esperado. Me enteré 3 días después, cuando Ashley me envió un mensaje de texto, que Jackson se había ido de la fiesta unos 20 minutos después que yo. Ashley dijo que ella y Jackson habían conducido a casa mayormente en silencio y que en algún lugar de la carretera 270, él había dicho en voz baja, mirando directamente al frente hacia la carretera, ella tenía razón. He sabido que ella tenía razón sobre todo esto durante mucho tiempo. Ashley dijo que lamentaba no haber encontrado la manera de decir algo antes. Le respondí y le dije que no me debía ninguna disculpa. Lo decía en serio. No le devolví la llamada a nadie esa noche. Mi madre llamó a las 7:49 de la mañana siguiente. Respondí porque siempre he respondido a mi madre incluso cuando sabía que la conversación iba a ser difícil. No estaba enojada.
Mi madre agotó su enojo hace años. Lo desvió a algún lugar al que ya no tiene acceso regular. Estaba triste, de esa forma silenciosa y practicada en la que suele estar triste. A la manera de una mujer que ha estado absorbiendo y suavizando el clima emocional de una familia durante tanto tiempo que ya no experimenta el clima directamente, solo el efecto de este en todos los demás. Harper, dijo, humillaste a tu padre frente a todos los que estaban allí. Mamá, le dije, leí una oración verdadera en mi propia fiesta de graduación. Hiciste una escena. Caminé hasta un micrófono, leí una oración y luego me fui. Esa fue la escena. Se quedó en silencio por un momento. Él está muy herido. Sé que lo está. Siento que le duela, dije. Genuinamente lo siento. Pero necesitaba que hubiera un registro. Necesitaba que las personas que estaban en ese patio supieran lo que era verdad. Me preguntó si lo llamaría y me disculparía. Le dije que lo llamaría a su debido tiempo, cuando estuviera lista, que la amaba y que tenía que prepararme para el trabajo. Dijo, está bien, de esa manera que contiene varias cosas a la vez, aceptación, resignación y un dolor que no puede nombrar porque nombrarlo requeriría que mirara directamente a algo que ha estado eligiendo no mirar durante 20 años. Calenté la tetera. Me quedé frente a la encimera con la tetera de cobre detrás de mí empezando a silbar y escuché el mensaje de voz de mi padre, que duraba 3 minutos y 40 segundos. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que fue dramático e inapropiado. Dijo que estaba seguro de haberme mencionado en el discurso. Estaba absolutamente seguro, y que yo debía haber escuchado mal o estar escuchando la cosa equivocada. Dijo que no podía creer que yo hiciera algo así frente a toda esa gente en un evento que mi madre se había esforzado tanto por organizar para mí. No dijo que lo sentía. No dijo que había olvidado mi nombre. Escuché el mensaje de voz una vez. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y dejé que la tetera terminara. Mi tía Brenda llamó 10 días después de la fiesta. Es la hermana mayor de mi padre por 4 años, y es una de las pocas personas en su vida que alguna vez le ha dicho algo que realmente le llega. Dijo que había escuchado la grabación 2 veces. Dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, que había sido consciente por un tiempo de que las cosas en nuestra familia no estaban tan equilibradas como parecían desde afuera. Dijo que siempre me había encontrado notable, mi enfoque, mi independencia, la forma en que me había movido a través de la escuela, y que lamentaba no haber encontrado una forma de decirme eso más directamente y más a menudo a lo largo de los años. Le di las gracias. Decía en serio cada palabra. No me pidió que me disculpara con mi padre ni que suavizara las cosas, ni que pensara en cómo le estaba afectando esto a él. Solo dijo que se alegraba de que me estuviera yendo bien y que podía llamarla en cualquier momento. Escribí su nombre en el pequeño libro de contabilidad en el cajón de mi cocina, en la columna que había comenzado a usar para las personas que me habían sorprendido al demostrar estar allí. 3 semanas después de la fiesta, mi padre me llamó por la noche y le contesté. Hablamos durante 22 minutos. No reconoció completamente lo que había pasado. Yo no esperaba que lo hiciera, no de una manera completa, porque la versión de sí mismo que ha construido durante 61 años no tiene una arquitectura fácil para ese tipo de rendición de cuentas directa. Pero en un momento de la conversación, sin que yo se lo pidiera, después de una larga pausa, dijo. Sé que no siempre soy el mejor demostrándoles lo mismo a ambos. 12 palabras. Las anoté en mi libro de contabilidad cuando colgamos. No fue una disculpa. No fue suficiente. Pero fueron 12 palabras que nunca antes había dicho en mi presencia, y me aferré a ellas no porque arreglaran algo, sino porque eran reales, y lo real era más de lo que había esperado. Me mudé a Cincinnati 6 semanas después de la fiesta. El apartamento que encontré tiene un segundo dormitorio que he convertido en un estudio de dibujo con una larga mesa bajo una ventana que da al este y atrapa la luz de la mañana hacia las 6:30. Tengo los pendientes de perlas en un pequeño plato de cerámica en el estante del baño. Me los pongo más a menudo ahora. Tengo la lata de té Earl Grey en el armario sobre la tetera. La abolladura sigue ahí. Algunas cosas simplemente las llevas contigo y dejan de importarte. El trabajo es bueno. Estoy asignada a un proyecto de rehabilitación de puentes en un tramo sobre el río Scioto,
que es exactamente el tipo de trabajo estructural aplicado para el que estudié y que quería. Mi supervisora, Jessica, lleva 27 años en el campo y dirige a su equipo de la forma en que ciertas mujeres buenas y competentes dirigen las cosas, sin ceremonias, con precisión, con baja tolerancia al esfuerzo desperdiciado. 2 semanas después de entrar al trabajo, mencionó de pasada durante una conversación sobre un recálculo de drenaje que había leído mi tesis antes de que yo llegara y que se alegraba de que yo estuviera allí. Lo dijo de la forma en que dices un hecho. Luego siguió caminando. Pensé en ese comentario durante varios días. He tenido mucho tiempo ahora para pensar en lo que pasó esa noche en el patio trasero de la casa de mis padres, y quiero decirles lo que creo. Mi padre me amaba. Quiero decir eso primero porque es verdad. Y porque dejarlo fuera haría que esta fuera una historia más simple de lo que es. Me amaba de la forma en que la gente ama lo que no ve completamente, a distancia, a través de la forma de una categoría en lugar del rostro específico de una persona. Yo era la hija que estaba bien. La hija que no necesitaba nada. Y creo que él llamaba amor a eso, y en su versión de nuestra historia, lo era. Pero hay una diferencia entre amar a alguien a una distancia segura y amarlo de la forma en que se merece, de cerca, específicamente, con los ojos abiertos y su nombre en tu boca. Había estado esperando a que él acortara esa distancia durante 23 años. Y finalmente había entendido, sentada en un sillón de terciopelo verde una tarde de martes de marzo, que la espera era algo que yo estaba eligiendo. Que podía elegir diferente. Que podía decir la cosa verdadera en voz alta en un patio lleno de testigos, caminar a mi auto, conducir a casa y dejar que las consecuencias fueran las que tuvieran que ser. Y que hacerlo no sería un acto de crueldad, sino un acto de honestidad. La primera cosa honesta, tal vez, que había hecho en esa familia sin suavizarla primero para la comodidad de los demás. Decir la cosa verdadera no me hizo dramática. Me convirtió en alguien con un registro. Algunas personas solo pueden reconocer lo que han pasado por alto cuando éste se niega a permanecer en silencio e invisible. Mi padre es una de esas personas, y no puedo cambiar eso de él, y he dejado de intentarlo. La verdadera familia, la que te sostiene, por la que vale la pena construir una vida, no te pide que desaparezcas dentro de ella para demostrar tu lealtad. El perdón no es lo mismo que olvidar. La comprensión no es una reunión. La compasión no requiere que siga parada al borde del plano esperando a que alguien me mueva al centro. El amor que te pide ser más pequeño no es amor. Es gestión. Y yo había sido gestionada durante 23 años. Y no estaba dispuesta a pagar ese costo por otros 23. El costo de mantener la paz en una habitación donde la paz significa ser la persona más pequeña en ella, es tu vida entera. Tenía 23 años. Tenía un puente que rehabilitar. Tenía una ventana que atrapaba la luz de la mañana. Tenía a Chloe en mis escaleras con vino blanco y a mi tía Brenda en el libro de contabilidad bajo la sección de personas que demostraron estar ahí, a la doctora Carter en su sillón de terciopelo verde y los pendientes de perlas en su plato en el estante del baño. La familia es quien sea que se presente cuando no hay nada que ganar. Yo sé quién es la mía ahora.